Bueno, mi nombre es Ezequiel Ariel Ramírez, conocido como Ari Rock, y bueno, tenemos esta muestra, realmente presentar nuestra cultura de acá de Caguileguas, las yungas, la cultura de nuestras tradiciones, nuestro orgullo de llevar también esta cultura, realmente presentando lo que sabemos hacer, que es el arte, transmitir a través de muchas formas, ¿no? A través de la pintura, la escultura, a través de la artesanía, hacer con nuestras manos. Sé que los antepasados hacían, todos ellos hacían con las artesanías y todo el arte. Bueno, realmente representar y que sean parte realmente en la música y en todo sentido con la cultura. Eso. ¿Lo tuyo viene hace cuánto tiempo? A través del arte vengo desde chiquito, desde pequeño, haciendo arte, dejé de trabajos en la escuela secundaria, dejado también en la escuela en primaria, también en concursos, y bueno, ahora a meterla más pata porque realmente es lo que me apasiona y me gusta hacer y transmitir un mensaje y transmitir la tierra donde vivo, que es Caguilegua. Sí, en este momento me acompaña, aquí ya se van a presentar enseguida, chicos Anaí y Juan Pablo, que se van a estar comentando un poco también de esta preciosa muestra que realmente compartimos con todos ustedes, con la comunidad de Caguilegua, con esta zona de la región Libertador y todo lo que abarca Jujuy, ¿no? Igualmente, muchas gracias. Surgió una idea para representar y también para que cuando venga algún turista, porque aquí mayormente pasan muchos turistas que van a San Francisco, al parque, y bueno, y como que ellos no conocen muy bien lo que sería la región Yungas. Y bueno, y tratamos de embellecer el lugar que ya está, o sea, inaugurado hace poquito, o sea, como que lo estamos estrenando, digamos. Y bueno, y por eso la idea surgió de la gente de aquí del centro, y por eso le hablamos a los chicos para que vengan y nos ayuden, nos den una mano. Y no, así que están invitados, la muestra va a estar un largo tiempo, y los cuadros, los trabajos están a la venta, así que eso. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, bueno, también soy un artista más de acá de Caguilegua, de poder compartir junto con Ezequiel y Anaí Meneses, que también junto a otro artista más de Caguilegua, que Iván Párraga, que bueno, en este momento no se encuentra. Y bueno, y poder, digamos, plasmar nuestro arte, que trabajamos mucho con las yungas de nuestra tierra, así como decían mis compañeros. Bueno, y más que nada yo de mi parte siempre vengo a plasmar, digamos, las yungas y traje unos cuadros para poder exponer, que en este acto puedan apreciar, y así también, como mis compañeros trabajaron un mural, que bueno, ya se estará pasando, digamos, de ser en la inauguración, se presentará. Y bueno, toda la temática de esta zona, de poder siempre brillar, digamos, que la yunga está siempre, porque en Jujuy siempre a veces vienen los turistas y es que se ve con digamos, con la imagen del norte nada más, y bueno, y digamos casi el 30% de Jujuy también tiene yunga, y es un paisaje muy fuerte, muy productivo, digamos, de generar, digamos, estos espacios muy lindos que se lo podría mostrar con el arte. Así que bueno, lo invitamos así también, y bueno, agradecer también a la familia Meneses que esto se pueda lograr, que digamos, demostrar, digamos, no solamente a través de los cuadros y los murales, sino también de la artesanía, de los diseños que se hacen, digamos, también otras personas que trabajan, que son de acá de Caguilegua. Bueno, le extrañaba realmente, Iván, realmente un gusto, quisiéramos que pueda estar presente también, porque ella representa a Caguilegua y es muy conocido por el pueblo Caguilegua, que realmente hace arte y siempre está trabajando. Así que también puedo ver las artesanías que trabaja Iván, trabaja en la escuela de profesorado, así que un saludo realmente a Iván. Llevar para siempre prendida como una estrella, el truco de esta tierra como onda de juventudes, serán las noches azules tu patio destacaré.